Excelente día para todo programador. En esta ocasión te voy a mostrar cómo escribir en un archivo con C++. Tengo aquí un código fuente en lenguaje C++ que estaremos revisando línea por línea, paso a paso para comprenderlo. Hay conocimiento previo que tú deberías contar con él del área de programación estructurada. Está el módulo 1, introducción, y aquí se trata acerca de identificadores de datos simples, donde yo te platico tanto en C como en C++ acerca de las constantes simbólicas, las variables de tipo carácter y el buffer de teclado, las variables de tipo cadena y todo ese background que te platico en estos videos acerca de cómo funciona la consola para recibir datos de la consola y mostrar datos en la consola. Es indispensable para el manejo de archivos, porque Offstream va a ser un objeto que se va a encargar en este lenguaje de permitirme escribir en un archivo, y los mismos principios platicados para la consola que has utilizado cout se aplican a este objeto de tipo Offstream. Hoy es martes 13 de octubre de 2020. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. Entonces, línea por línea. Stream significa flujo. IO significa input-output, es una abreviatura. Entonces, flujo de datos de entrada y salida. Este archivo de biblioteca lo has utilizado en C++ de manera natural para hacer todos tus programas, pero dentro de este archivo de biblioteca está especificado todo lo que es el core, el núcleo de cómo funciona la operación de los dispositivos de entrada-salida. Tú tienes tu computadora y esta computadora tiene un cerebro que es el procesador. El procesador está conectado con circuitería y afuera de la computadora, pues el procesador se comunica con lo que es tu teclado, tu pantalla, tu ratón. Son dispositivos periféricos. El teclado es un dispositivo de entrada de datos a la computadora. La pantalla es un dispositivo de salida de datos. El ratón es un dispositivo de entrada de datos. Tu disco duro es un dispositivo de entrada y salida. Se puede utilizar para escribir en él y para leer de él, así como una memoria USB que tú pegas en el puerto USB. Entonces, aquí, este segundo archivo de biblioteca significa file stream, flujo de datos hacia archivos. Es un archivo de biblioteca que contiene la especificación de Offstream, ¿sí? El archivo de biblioteca IOStream contiene la especificación de cout, que es la consola en modo salida, y cin, que es la consola en modo entrada de datos. Offstream es un objeto que me va a servir para salida de datos hacia archivo, ¿sale? Y está especificado dentro de este archivo biblioteca. Vamos a utilizar una constante simbólica denominada nombre archivo, que vamos a poner siempre pues los nombres de los archivos entre dos dobles comillas. Así como tú mandas a imprimir en la consola con dos dobles comillas, pues necesitamos representar el nombre de un archivo entre dos dobles comillas. Ya veremos esto un poquito al final del video. Y entonces aquí el main está declarando una variable nombrada archivo de tipo Offstream. Offstream significa output file stream, flujo hacia archivos en modo salida de datos. Es un objeto que se encargará de solamente escribir en archivos. Tú puedes tener objetos que se encarguen de leer archivos, otros que se encarguen de escribir archivos, o algunos objetos que se encarguen tanto de escribir como de leer. Ya lo veremos. Texto, conoces las variables de tipo cadena en C++. Y entonces estamos mostrando en la pantalla este texto: escritura del archivo tal. Aquí en mi carpeta de código fuente solamente tengo el código fuente ahorita, lo compilo, hay 0 errores y 0 advertencias. Aquí está el código objeto y el ejecutable.
Y en esta misma carpeta se va a ubicar el archivo de texto que va a ser producto de la ejecución de este programa. La siguiente línea está utilizando al objeto archivo para pedirle que abra ese archivo que tiene este nombre, reporte.txt. Esta operación asociada a este objeto va a producir que aquí se aparezca un archivo nuevecito. Y pues aquí tengo una pausita que ya está explicado cómo funciona esto, ¿verdad? En background. Y entonces esto, aquí va a aparecer pues ese archivo una vez que lo ejecute. Lo corro. Y aquí dice escritura del archivo reporte.txt, presiona Enter para continuar. Estoy detenido aquí, ¿verdad? Con esta pausita. Cualquier cosa que no comprendas, acuérdate que hay videos de background a revisar, ¿sale? Aquí está ese archivo reporte.txt, ya está creado. Si te fijas, acaba de aparecer este archivo. Si le doy clic derecho, pues le puedes consultar sus propiedades. Lo acabo de crear, aquí dice modificado, martes 13 de octubre a las 3:47 de la mañana. ¿Sí? Está vacío ese archivo porque yo no le he escrito absolutamente nada. Y si le volvemos a dar aquí en propiedades, notarás que tiene un tamaño de 0 bytes. O sea, no tiene nada escrito. ¿Sale? Entonces, avanzando el programa, después de presionar Enter para continuar, entonces aquí estamos haciéndole una pregunta al objeto archivo. Oye, archivo, ¿está abierto lo que yo te pedí abrir? Porque cuando yo estoy manipulando un archivo, pues yo le debí de haber pedido lo antes posible pues abrir el archivo que me interesa antes de preguntarle pues que si se pudo abrir. Aquí estoy verificando a ver si se pudo abrir, a ver si el archivo existe. Esta operación va a verificar que sí se pudo abrir ese archivo, ¿sí? Si este archivo lo ves aquí es porque sí se pudo abrir. Si esta operación devolviera un false, se vendría hacia el else. Y se habría visto en la pantalla, se vería que no se pudo abrir el archivo. Sin embargo, pues mira lo que va a pasar. Cuando le doy el Enter, avanzo de la pausita que yo estaba aquí, ya le di Enter, y entonces aquí estoy preguntando y después, como la respuesta resulta afirmativa, que sí se pudo abrir el archivo, pues me está preguntando que qué deseas escribir. Y entonces estoy haciendo entrada de datos de la consola y le voy a poner por aquí un hola feliz. Hola feliz se va a guardar en la variable texto y luego ese texto hola feliz con el operador de corrimiento, de la misma manera que sabes utilizar cout para mandar a la consola, vas a utilizar al archivo para mandarle un texto. Y luego voy a retirar el carácter del buffer de teclado y voy a cerrar el archivo. Cuando ya termino de utilizar el archivo, pues lo cierro. Entonces aquí le voy a dar Enter. Si te fijas, avanzó hasta acá y dice hecho. Presiona Enter para terminar. Y me termino el if y entonces vengo aquí abajito y está esperando, pues presiona un Enter para terminar. Y está haciendo una pausa este programa en ejecución. Y si nos vamos hacia el archivo y lo abrimos, pues notarás que aquí dice hola feliz. Y este archivo, si le damos clic derecho, propiedades, notarás que tiene 6 bytes de tamaño. ¿Sí? Ocupa 6 bytes porque he escrito pues solamente esos 6 bytes. Y por aquí le digo Enter para que se termine el programita y se cierra. Casos alternos. Bueno, el que no se pudiera abrir el archivo. ¿Cómo lo podemos probar que no se pudo abrir el archivo? Bueno, primero vamos a inhabilitar esta línea de código fuente y vamos a habilitar esta de acá. Estoy en Linux y aquí yo puse una ruta que existe en Linux. Esta ruta es esta ubicación. Aquí. Esta carpeta prueba
es esa ubicación. Esta carpeta prueba es esta ruta, está en Home, Luis Alberto, escritorio, clase, prueba, ¿sí? Eso, ¿cómo lo pude especificar? ¿Cómo lo escribí? Bueno, si tú sabes abrir la consola, aquí voy a abrir la consola directamente en la carpeta. Eso puedes googlear cómo hacerlo en Windows. Y pues una vez de que tienes abierta la consola en la ubicación de la carpeta, pues entonces aparecería aquí la carpeta en la cual tú te encuentras. Así aparecería en Windows, pero en Linux pues yo necesito escribir pwd. Esta es la ruta completa. Y esa ruta completa es la que yo trasladé aquí para el nombre del archivo. El nombre del archivo ahora lo estoy especificando con una ruta absoluta, o sea, desde el directorio raíz estoy poniendo toda la ruta que es para llegar hacia el archivo. En Windows diría C, diagonal invertida, carpeta 1, diagonal invertida, carpeta 2, ¿sí? Y entonces, pues una vez que yo sé en dónde quisiera yo depositar un archivo, pues esa ruta la puedo poner como parte del nombre del archivo. En esta ocasión, pues aunque mi código fuente y el código ejecutable está acá, el programa ejecutable, y aquí depositaba ese reporte, yo lo voy a borrar, y como estoy cambiando la ubicación de donde se va a depositar, pues lo voy a guardar otra vez, lo compilo, lo corro. Y pues aquí me está diciendo que va a escribir en el archivo en esta ruta. ¿Qué deseo escribir? Jaja. Hecho. Si te fijas, aquí no está depositado reporte.txt porque yo le pedí que lo colocara en esta ruta. Y entonces, si me voy a esa carpeta, pues acá está el reporte. Y aquí está con su jaja. Y como jaja son 4 caracteres de tipo char, pues entonces aquí hay 4 bytes almacenados en el archivo. Ya vimos cómo cambiar la ruta, cómo especificar una ruta absoluta. Esta es una ruta relativa a donde se encuentra el código de programa que se está ejecutando, donde se encuentra la aplicación, ahí se va a depositar. Y cuando tú pones algo como esto, pues se le denomina eso ruta absoluta. La ruta absoluta para direccionar un archivo. Voy a borrar este reporte nuevamente y a la carpeta prueba la voy a renombrar prueba 1. O sea, que si yo le digo que escriba en esta ubicación, pues va a comprobar que exista este directorio. Si esa carpeta o directorio se le llama carpeta en el entorno gráfico y se le llama directorio para lo que es el sistema de archivos, si esa carpeta o directorio no existe, pues entonces esta operación isOpen va a fallar, va a entregar un falso, va a operar bien, no va a fallar, va a entregarte un falso. Y entonces se va a ir por el caso alterno y va a decir que no se pudo abrir el archivo. ¿Sí? Yo lo guardo, lo compilo y lo corro. Lo tengo pausado aquí, dice presiona Enter para continuar. Y entonces le voy a dar el Enter y dice no se pudo abrir el archivo. Esta operación entrega un false y entonces se viene al else y dice que no se pudo abrir el archivo. Si el archivo se pudo abrir, pues entonces yo mando hacia el archivo contenido. Puedo repetir esta instrucción n veces todo lo que yo quiera mandar hacia el archivo, ¿sí? Tal cual como tú sabes imprimir en la consola, de la misma manera puedes escribir en un archivo. Y una vez que hayas terminado de ejecutar todas tus instrucciones que escriben en el archivo, pues ejecutas close. Este close hace que el archivo se cierre, pero pues este close está supeditado a que esta operación pues entregue un true. Si yo le pido abrir y ese archivo no se abrió, pues entonces no tiene sentido hacer close en ningún otro lugar. Le hago close solamente si sí se pudo abrir. Esta pregunta siempre la debes hacer, siempre debes de verificar que el archivo sí se pudo abrir antes de intentar manipular el archivo. Y esta instrucción siempre la debes de poner cuando terminas de manipular un archivo.
donde tú olvidaras utilizar esta instrucción, es posible que no se vaciaran los datos hacia el archivo. Y eso te lo muestro a continuación. Mira, vamos a rehacer la carpeta prueba para que aquí sí se pueda depositar ese reporte TXT. Y vamos a aquí habilitar estas instrucciones. Aquí dice qué pasa si descomentas las siguientes dos líneas. Las estoy descomentando, ¿no? Aquí tengo mis recordatorios de qué cosa hablarte. ¿Sí? El que yo revise, por ejemplo, aquí, que si fue abierto, pues es porque es posible que esa ruta no existiera. Y dirás, pues, ¿cómo puede no existir? Pues, ¿cómo puedo ser tan olvidadizo que no haya puesto bien esto? Bueno, aquí yo estoy direccionando una ruta en mi disco duro, pero ¿qué tal si la ruta fuera hacia la USB y la USB se me hubiera olvidado conectarla? Entonces, si no se encuentra la ruta de la memoria USB habilitada, pues entonces este isOpen fallaría. Me entregaría un false y se iría por el caso alterno. ¿Sale? El nombre del archivo podría ser incorrecto, el nombre completo del archivo, el direccionamiento del archivo, ¿sí? Y con algo que lo puedes hacer también fallar es intentar abriendo un archivo vía USB y que no esté conectada a la USB. ¿Sale? Entonces aquí tú escribirías la ruta para direccionar a la USB. En su caso, si quisieras escribir en una memoria USB. Y entonces, aquí yo estoy, si te fijas, retirando un enter del buffer de teclado. ¿Sí? Cuando yo hago un sim.get, este sim.get me gusta ponerlo acá arriba, me gustaría ponerlo aquí arribita. Este sim.get está retirando del buffer de teclado lo que yo habría escaneado. Yo escaneé un texto y si te acuerdas, pues con sein jalo datos y del buffer de teclado pues se queda el enter. Te he platicado ampliamente de eso en los videos previos. Y entonces, si yo ya tengo el buffer de teclado limpio, pues entonces aquí yo pongo una pausa para presionar enter para continuar y entonces estará deteniéndose el programa antes de hacer el close. Se habrá realizado lo de escribir en el archivo, pero todavía no lo he cerrado. Eso es lo que va a pasar. Mira, lo compilo y lo corro. Acá ya había abierto esta ventana, déjala cierro. Lo corro. Y entonces, en cuanto le ejecuto el open, pues se abre, ¿verdad? Y el archivo está vacío, ¿cierto? El archivo no tiene datos. ¿Sí? Archivo de 0 bytes, no tiene información, ¿sale? Avanzo y me pregunta que quede hacia escribir. Jeje. Presiona enter para continuar. Estoy detenido aquí, ¿verdad? Yo ya mandé hacia el archivo el texto GG y estoy detenido aquí. No he realizado el close. Y mira el archivo. Si le echas ojo al archivo, lo abres y no tiene datos escritos. ¿Sí? Le das clic derecho, propiedades, no tiene nada escrito. Pero yo ya ejecuté la instrucción que mandaba hacia el archivo el texto. Ese conocimiento de background que te hablé del buffer de teclado aplica también para el archivo. Hay un buffer de salida de datos hacia el archivo y hasta que ese buffer se llena, hasta ese momento entonces el contenido del buffer se baja hacia el archivo, se escribe en el archivo. Si tú ejecutas esta instrucción varias veces, pues ese buffer sigue recibiendo datos. Y entonces, ya que se llena ese espacio de memoria, entonces ya se va hacia el archivo. Ese buffer tiene un tamaño que es gestionado por el sistema operativo y hasta que se llena, entonces se bajarían los datos. Si tú olvidas realizar esta instrucción close, es posible que datos del buffer de teclado no se escriban en el archivo. En lenguaje C++ te facilita la vida en cierto contexto, porque al utilizar el lenguaje de programación orientado a objetos, pues notarías que mágicamente si tú borraras esta instrucción,
si tú la inhabilitaras, ahorita hacemos eso, sí se escribe en el archivo, pero eso tenía que ver con el tema de constructores y destructores que te platico en otro video, ¿sale? Entonces ahorita vamos a ver que estamos viendo pues de que no se escribió y hasta que se ejecuta este close, entonces, mira, le voy a dar enter, hasta que se ejecuta este close, entonces sale el texto hecho, ¿verdad? Ya se hizo, ya se ejecutó el close y como ya se ejecutó el close, pues ya se bajaron esos 4 bytes del GG que quise escribir en el archivo, ¿sale? Entonces ahí está el contenido. Mi insistencia en que este close es importante es porque si tú trabajas en otros lenguajes de programación que no consideran las características de C++, ¿sí? De los constructores y los destructores, pues es posible que pierdas información que no hayas escrito en el archivo, ¿sale? Pero te digo, eso tiene que ver con otro tema. Aquí termino esta y le puedo inhabilitar esta línea de código fuente para que veas que finalmente pues sí funciona el programa. Aquí, ¿qué va a pasar? Dice que va a escribir en reporte.txt. Reporte.txt ya existía, ¿verdad? Y como ya existía, pues resulta que si tú ejecutas la instrucción open, por defecto va a sobreescribir el archivo. Yo nunca lo borré y ya desapareció su contenido. Lo rehizo nuevamente desde cero, lo sobreescribió. Si tú quisieras que no se sobreescribiera, eso será tema de otro video, ¿sale? Entonces aquí se sobreescribió el archivo porque ejecuté la instrucción open así tal cual y la open lo que hace es sobreescribir. Hay otra forma de hacer que no se sobreescriba. Que si el archivo se pudo abrir, ¿no? Pues sí, sí se va a poder abrir porque la ruta sí es correcta. ¿Qué quiero escribir? Jiji. ¿Sí? Presiona Enter para continuar. Estoy detenido aquí, ¿verdad? El archivo no tiene bytes, no tiene datos, ¿sí? Y luego le doy ese Enter y entonces dice hecho. Si te fijas, anulé el close. Aquí reviso el archivo y tiene 0 bytes. ¿Te acuerdas que cuando se ejecutaba close ya se habían vaciado los contenidos? Pues no se han vaciado. Y pues si estás revisando en dónde nos encontramos, presiona Enter para terminar. Estamos en esta pausita, ¿sí? Después del hecho, dice aquí presiona Enter para terminar y en cuanto le dé Enter va a terminar el programa. Le doy Enter y el programa terminó. Resulta que, como estamos en C++, pues este archivo, mira que dice jiji. Si se terminó escribiendo en el archivo, tiene 4 bytes. Si se terminó de escribir y dices, pues entonces, ¿para qué le pongo close? Es que es una característica de C++ y es parte del tema de los destructores, ¿sí? Constructores y destructores es un tema. Y en algún momento, pues cuando este objeto deja de existir, se ejecuta su destructor y eso es el comportamiento del constructor implica cerrar el archivo. ¿Sale? En otro video te mostraré cómo implementar constructores y destructores. Entonces dejamos el código fuente de esta manera, ¿sí? Lo dejamos así, lo que estamos viendo. Esto fue lo que revisamos. Te agradezco estar allí. Escribe en comentarios tus pensamientos, dale me gusta, comparte, indícame con el me gusta que sí entendiste el conocimiento que te transferí, que sí lo entendiste plenamente. Suscríbete para que te sea notificado cada que haya un video aquí en el portal que sea de tu interés y nos vemos en próximos capítulos. Que estés muy bien.